El tema que vamos a tocar hoy, a diferencia de las clases de mi señor padre Sheloy Paquet Moshavó, que siempre viaje para alegrías, no es de Sharet Teshuvah, como él tiene el orden, sino decidí tomar un tema correspondiente de la salida de Mitzrayim, de Paró. El tema titulado puede ser la influencia del lugar y la sociedad. ¿Les gusta o cambio? La influencia del lugar y la sociedad. ¿Sí les gusta el tema? Ok. Este tema principalmente lo estudié y lo saqué de un libro llamado Benoam Siach, que recopila muchos jajamim, el cual trae este tema, y yo se los voy a tratar de transmitir con la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Vaishlach Paró, Vaikra le Moshe ula Aarón, fue Paró y llamó a Moshe y a Aarón, Vayomer Aleem Hatati Apam. Pequé. La verdad, ahorita pequé. Hashem Atzadik Va'ani Ve'ami Arshaim. Hashem es el Tzadik y yo y mi pueblo somos los Reshaim. Hatiru el Hashem, por favor, récenle a Dios. Verrav Miyot Kolot Elohim. Y que ya paren de haber estos ruidos estremecedores. Ubarad. Y también este granizo. Va'ashaleja etchem. Y los voy a enviar a ustedes. Veloto Sifun la Amot. Ya no van a pararse aquí en Mitzrayim. Los voy a enviar, ya los voy a sacar. Vayomer Elá Moshe, le dijo Moshe a Paró, que tzetiet ta'ir efroset kapai. Cuando salga de Mitzrayim, voy a extender mis manos, voy a hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu. Efroset kapai el Hashem, akolot yachzalum, van a parar los truenos, ve'abarat lo ye'od, y no va a haber más granizo. Leman te da para que tú sepas kiladonai haaretz, porque la tierra pertenece a Dios y Él es el que la maneja. Aquí Moshe le dice a Paró, déjame salir de la ciudad para rezar. ¿Cuál era la necesidad de Moshe salir de la ciudad para rezar? ¿Por qué no rezó en ese momento? Había mucha tumá ahí adentro. Ketzetiet Ta'ir, dice Rashi, lo trae en nombre del Midrash Shemot Rabbah, Midrash Rabbah. Abal betoja ir lo itpalel. Moshe Rabbenu no rezó dentro de la ciudad. ¿Cuál es la causa? Lefisha yetam melea gilulim. Porque estaba llena de ¿qué? De Avodah Zará. Es sabido de que Mitzrayim era el símbolo de la brujería. Era la escuela de la brujería. Entonces por eso Moshe Rabbenu dijo, aquí no sirve la tefilá, me tengo que salir de la ciudad para poder rezar. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Nada más entre paréntesis, si ustedes van a preguntar por qué en las demás Makot él no pidió lo mismo. Estamos hablando aquí en Makat Barat. Dam Sefardea Kinim Arov Dever Shechim Barat, la séptima. Las 6 de antes, ¿por qué no le dijo a Paró igual, déjame salir de la ciudad y rezo? La respuesta es porque en Makat Barat Paró pidió de que pare de inmediato, que no se espere. En todas las demás Makot, Moshe Rabbeinu le decía, ok, mañana va a parar. Entonces ya al mañana ya le daba tiempo de salir y de volver, no tenía que contarlo la Torah. En este momento que Paró le dijo, quiero que pare ya, le dijo, ok, déjame nada más salir de la ciudad. ¿Está bien? Nada más para que sepan el concepto ese, porque en esta Macá dice que se tiene y en las demás no. En todas las Makot, Moshe tuvo que salir de Mitzrayim. ¿Por qué Moshe tuvo que salir de Mitzrayim? Porque estaba llena de Avodah Zará y no se podía rezar ahí. Preguntan los Jajamim, estaba llena de Avodah Zará, no se podía rezar ahí, ¿cuál es el problema? Señor Paró, ¿tú quieres que yo rece? Me tienes que limpiar un cuarto de tu palacio, y en el cuarto del palacio ahí, que no haya nada de Avodah Zará, ahí me pongo a rezar. ¿No puede ser así? ¿Por qué se tenía que salir de la ciudad? Que vaya a un lugar donde no haya Avodah Zará, y en ese lugar que rece, que le pida a Hashem. Así pregunta Rav Baruch Ber Mikamenitz. ¿Cuál es el problema de que Paró le prepare un salón y que lo limpie todo de Avodah Zará y que Moshe, ahí está, por favor, te lo convierto en knis, órale, reza aquí? ¿Cuál es la respuesta? Dice Rav Baruch Ber Mikanemitz. De aquí vemos que Asur la Amot bebeto shelotor rasha shenemar usirim irkedush sham, así dice la Gemara en Masejet Shabbat. Está prohibido pararse en la casa de Nebuchadnezzar. ¿Qué tiene la casa de Nebuchadnezzar? Es un rasha porque Seirim irkedush sham, lo alenu duendes están bailando ahí. Dicen
El problema aquí no era que había solamente Abodá Zará, sino que la Abodá Zará estaba impregnada en todo Egipto. Inclusive en un cuarto donde no hay Abodá Zará, la influencia de la Abodá Zará se encuentra en ese lugar y es por eso de que no funciona la tefilá ahí. Y por eso Paró le decía, Moshe, le decía a Paró siempre, tengo que salir para poder rezar a un lugar puro, un lugar que no hay influencia de Abodá Zará. Esta es la primer relación en la perashá que nosotros vemos la fuerza de la influencia. La fuerza de la influencia de esta perashá la vemos primero por aquí. Hay otras partes en esta perashá que se aprende también la fuerza de la influencia. Mismo Akadosh Baruj Hu, cuando le dijo a Moshe, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que cuando vaya a hablar con el pueblo de Israel para que lo saque de Mitzrayim, les haga nisim, les haga unos milagros para que ellos crean de que Moshe los va a sacar. ¿Cuáles fueron los milagros que le transmitió Dios a Moshe al principio? ¿Cuáles fueron? Dice así la perashá, Yedaber Alechem Paró, cuando hable con ustedes Paró, cuando vayan a hablar también con Paró y les diga, Tenu lachem mofet, den a ustedes un mofet, quiero ver aquí un milagro. Si ustedes dicen que viene en el nombre de Dios, quiero un milagro. Amarta el Aarón kajet mateja veashlech lifne Faró yei letanim. Le dirás a Aarón, agarra tu bastón, lánzalo y que se convierta en una culebra, en una serpiente. Preguntan aquí los mefarshim, lo trae Rabbi Meir Shapira, y ahorita también vamos a explicar algo de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Dicen así, ¿por qué dice el Paró? ¿Por qué les dijo Paró a ellos Tenu lachem mofet? Pongan para ustedes un milagro. Tenía que decir Tenu li, denme a mí un milagro, o sea, quiero ver un milagro. ¿Por qué dijo Tenu lachem? Den para ustedes un milagro. El milagro era para que Paró crea, no para que ellos crean. Ellos estaban seguros. Responde Rabbi Meir Shapira, ¿saben por qué? Tenu lachem mofet, dijo lachem, quiero que ustedes estén seguros que sus palabras son reales. Yo necesito ahorita confirmar las palabras de ustedes, que ustedes dicen que vinieron en nombre de Dios. Quiero estar seguro de que las palabras son para ustedes. Explica Rabbi Yaakov Abu Hatzira, ¿qué significa? Aquí Akadosh Baruj Hu le transmitió un mensaje a Moshe y a Aarón con respecto al pueblo de Israel. Número uno, el pueblo de Israel está involucrado en Memtet Sharet Tumá, ¿estamos de acuerdo o no? En los 49 grados de Tumá, lo más grave que hay. Entonces Aarón y Moshe decían, ¿cuál es el chance de que estos nos crean? Número uno. Y número dos, ¿cómo los vamos a sacar? Si están en lo más bajo, ¿cómo vamos a hacer para sacarlos? Akadosh Baruj Hu le dijo a Aarón, a Moshe, le dijo, más de Beyadja, ¿qué tienes tú en tu mano? Cuando habló por primera vez con Moshe, antes de que vayan con Paró, le dijo, más de Beyadja, ¿qué tienes tú en tu mano? Entonces Moshe le dijo, maté, yo tengo aquí un bastón. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, lánzalo al piso. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en tierra, se convirtió en Nahash. Akadosh Baruj Hu le quiso transmitir a Moshe, ¿tú sabes por qué el pueblo de Israel está en los 49 grados de Tumá? Porque están conectados a Mitzrayim. Ahí está la prueba que cuando el bastón está en tu mano y está conectado a ti, es un bastón. Cuando tú lo sueltas, es una serpiente. Cuando está bajo tu influencia, Moshe, en tu mano, es un bastón kadosh, sagrado. Cuando tú lo sueltas y lo dejas en el piso, recibe la influencia del piso, se convierte en serpiente. Primera cosa. Segunda cosa le dice Dios, y no más. ¿Qué más vas a hacer? Mete la mano a tu pecho. Metió la mano, y cuando la sacó, ¿qué le pasó? Llena de lepra. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, vuélvela a meter, y se curó. ¿Cuál era el mensaje que le dijo? Cuando está pegada a ti la mano, está limpia. Está sin lepra, está sana. Cuando la alejas de ti, entonces se vuelve leprosa. El pueblo de Israel está así porque está alejado de Dios. El pueblo de Israel está así porque no está pegado a Kadosh Baruj Hu. Es lo que quiero que entiendas, Moshe. Cuando tú te apegues, si es que se apega, pégate la mano para que veas cómo se va a limpiar. La segunda explicación que le dio a Kadosh Baruj Hu con el milagro. Y la tercera, ¿cuál fue? Le dijo, agarra agua y lánzala al piso. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en sangre. Cuando la tenía en mano, ¿qué era? Agua. Cuando tocó el piso, ¿qué se volvió?
sangre, la fuerza de la influencia. Moshe ahí estaba cerca de Mitzrayim para que veas la fuerza de la influencia. Si están en tu mano, le dijo Dios a Moshe, son agua. Si están en Mitzrayim, son sangre. La fuerza de la influencia tiene mucha fuerza y aquí vemos otra prueba. Hay una tercera prueba de la Torá, de la Perashá, algo muy interesante. ¿Cuál es lo interesante? Cuando paró fue que le dijo a Moshe, Hashem Tzadik Vani Vami Arshaim, ya reconozco Dios es el Tzadik y yo y mi pueblo somos los Reshaim. ¿Cuándo fue eso? Makat Barad. ¿Ok? ¿Cuál fue Makat Barad? ¿Qué número de plaga? La número 7. Quiere decir que 6, Paró estaba terco y no reconocía a Dios. ¿Por qué Paró no pudo reconocer a Dios las 6 Makot? ¿Qué pasó en la séptima que sí? No, ya desde la tercera ya se dio cuenta que no era brujería. Desde la tercera que eran Kinim, ¿ok? Entonces los Hartumim, ¿cómo se dice? Los brujos le dijeron, Etzba Elokimi, ya es algo aquí de Dios, es una fuerza externa. Pero ¿qué pasó aquí en Makat Barad? De que Paró de repente dijo Hashem Tzadik, 6 Makot, y en la séptima, ¿qué cambio hubo? ¿Por qué no siguió terco? ¿Y todo lo demás sí es posible? Que el agua se convierta en sangre y que salgan ranas y que todo es imposible. Todos son milagros. ¿Qué pasó? Déjenme decirle nada más la fuente. ¿Ah? Les voy a decir cuál es la fuente. Quien hace esta pregunta. El Ramban Nachmanides. El Ramban Nachmanides sobre la Perashá, cuando dice Vayahazek Hashem et le Paró, dice el Ramban, ¿qué pasó? De que al principio Paró estaba fuerte y después ya no estaba fuerte. Ramban Nachmanides sobre la Perashá dice así: Veitajen, puede ser, dice el Ramban, Shebemakot Rishonot ayu hartumim mehazkim et libo leitpaer etzlo bechochmatam. En las primeras plagas, los brujos se encontraban con Paró en todo momento. Siempre que venía Moshe y Aarón a hablar con Paró, los brujos estaban con él. Y esa influencia de los brujos hacia Paró no lo dejaba reconocer a Dios. En el momento que vino Makat Shechin, ¿qué era Shechin? Sarna. ¿Cuándo fue Shechin? ¿Qué Maká fue Shechin? Dam, Sefardea, Kinim, Arov, Deber, Shechin. Y después de Shechin, ¿cuál viene? Barad. En Shechin ellos se llenaron de lepra. Al llenarse de lepra, les dio pena ir con Paró. Así todos leprosos a casa de Paró, no. En ese momento, después de que terminó la Macá, que estaban con la lepra, Paró estaba solo. Ya los Hartumim, ya los brujos ya no iban a casa de Paró. Terminó la influencia de los brujos y Paró dijo Hashem Tzadik. Ya no tenía la fuerza y la influencia de los brujos. Así dice el Ramban. Ve'atalo ba'u lefanav ve'en ozerlo. Ahorita en Makat Barad ya no vinieron los Hartumim, los brujos, ya no llegaron con Paró y no hay quien lo ayude a refortalecer su terquedad. Entonces por eso en Somech ve'ibalto raka bonotah sheir kedunu. Por eso, ¿por qué no llegaron? Porque les daba vergüenza por la Macá de Shechin. Entonces vemos la fuerza, la influencia y así trae el Rambam Maimónides. El Rambam Maimónides dice claramente así, se los voy a leer. Alajot Deot, Perek Vav, Alajá Alef. Dice Maimónides que era un psicólogo gigante, ¿ok? Maimónides, Isha Elok, Malach Elokim lo nombraban. ¿Ah? Perdón. Falleció en el 1270, está enterrado en Tiberias, ¿ok? Dice el Rambam así, Derech Beriatosh el Adam. La naturaleza del ser humano es liot nimshach, que se atraiga, que sea atraído, bedeotav, ubmaasav, en sus ideologías y en sus actos, ahar reab javerav, detrás de sus compañeros y los que lo rodean, venoe keminag anshe medinato, y se acostumbra y trata y es como la gente de su país. ¿Correcto o no? Sigue. Le fijas, por eso, Tzarich Adam litchaber la tzadikim, la persona debe unirse ¿a quién? A los tzadikim. Velishevet el hajamim,
y habitar con gente jajamim, con gente sabia, tamid, siempre. Que deshe ilmad mimaasem, para que se influencie de ellos y aprenda de los actos de esa gente correcta y tzadikim. Veitrajek mina reshaim, y que se aleje de los reshaim, aolhim bajoshech, que van en el camino oscuro, que deshe lo ilmod mimaasem, para que no aprenda de sus caminos. Ushe Shelomo Omer, es lo que dice el rey Salomón, sabio de los sabios. Olejet jajamim yehkam. La persona que camina solamente con gente sabia se vuelve sabio. No que estudia, que camina, que está con ellos. Berroe que silim, pero uno que está con gente torpe, aunque sea muy inteligente, Yeroa, se hace torpe. La influencia tiene mucho poder, inclusive en la materia. Mucho poder en la materia. Hay un libro, esto pasó, lo pueden ver, está documentado. Hay un libro que se llama Parapsicología, algo así. ¿Ok? Lo estoy traduciendo del hebreo al español. Parapsicología lo escribió el doctor Haim Barnett. ¿Ok? Un doctor psicólogo que hizo varios estudios con respecto a la psicología y la influencia que existe en la materia, la influencia que hay dentro de la materia. Entonces cuenta ahí que una vez consiguieron a una persona, existía una persona que tenía una fuerza especial de poder sentir lo que siente la materia. ¿Está bien? De poder sentir la sensación de la materia, quiere decir lo que pasó con eso. Por ejemplo, agarraba un tenedor y decía, en este tenedor se casó, hubo una boda y también hubo Shabbat y hubo esto, este tenedor pasó por esas, porque la influencia se le impregnó en el tenedor y él lo sentía, tenía una fuerza especial que lo sentía. Cuentan a él que le dieron un masmer, un clavo de un barco de un rey romano. Había un barco famoso, un rey romano llamado Calígula, gracias. Había un barco llamado Calígula, que ese barco se hundió. El emperador era Calígula y el barco del emperador Calígula. Gracias. No me sé bien la historia. Bueno, el emperador Calígula tenía un barco, que ese barco se hundió y lo sacaron. Lo encontraron el barco, lo sacaron, lo pusieron en un museo. Estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo quemaron. Quemaron todo lo que tiene que ver con cultura, no les importaba mucho. Quemaron ese barco, lo quemaron. En síntesis, se salvó ese clavo, se salvó. El clavo de la, ¿cómo se dice? Del barco se salvó y se lo dieron a esta persona sin que sepa de qué es. Le dieron el clavo, le dijeron, a ver, ¿qué dices? ¿De qué sientes aquí en el clavo? Y él lo tocó y dijo, yo siento, decía así, yo siento que este clavo era de un barco y en el barco estaban bailando, cantando, tomando vino y se hundió. Fue la sensación en el clavo. Una persona que tiene un poder especial que lo puede sentir. No le dijeron de qué era. Ahora yo les hago una pregunta. Si es que un clavo recibe influencia, un ser humano no, con más y más razón que recibe influencia. Con más y más razón que recibe influencia. No, yo nada más voy, no toco, nada más me presento, no esto, no lo otro, no existe. Seguro que recibe influencia. Seguro que recibe y mucha influencia. Hay una Gemara, no es una Gemara, es un Midrash. Midrash Rabbah, Perek Samachei, Pasuk Havbet, cuenta sobre una persona que se llamaba Yosef Meshita. ¿Escucharon hablar de él? Yosef Meshita era un rebelde, era judío, pero era rebelde. Cuando entraron los odiadores del pueblo de Israel al Arabait y querían lejalel, querían impurificar el Bet HaMikdash, dijeron, ¿quién va a entrar primero? Ya después de conquistar el Bet HaMikdash, ¿quién es el primero que va a entrar aquí a profanar el Bet HaMikdash? No sabían qué hacer, ¿quién va a ser el primero? ¿El César? ¿No el César? Dijeron, ya sé, una idea. Lo mejor que la profanación sea de la misma gente de que crea en ellos, que creía o que se rebeló. Entonces agarraron a un judío.
un judío rebelde, se llamaba Yosef Meshita. ¿Sabes qué? Tú vas a ser el primero que vas a profanar aquí el Bet HaMikdash. Ok, con mucho gusto, ¿qué hago? Le dijeron a Yosef Meshita, entra y saca algo del Bet HaMikdash. Entra al Bet HaMikdash. Una persona que no está taor, que no está pura, que no es Cohen, no puede entrar más. No le valió, así como estaba, entró al Bet HaMikdash, agarró la menorá, agarró el candelabro y lo sacó y se lo sacó a la gente. Y todos están aplaudiendo y bravo y muy bien. Entonces le dijeron, bueno, vuelve a entrar y saca otra cosa. Y él dijo, ya no. ¿Cómo que no? Bueno, ¿sabes qué? Te pagamos, te vamos a dar tanto, No entra. Lo empezaron a torturar, tortura tras tortura, y no aceptó volver a entrar al Bet HaMikdash hasta que se murió de las torturas que le hicieron. Se murió de las torturas que le hicieron. Dice el Gaón de Vilna, no entiendo qué pasó. Primero él fue el primero que se donó y dijo, yo entro, sacó la menorá, y después le volvieron a decir un cambio tan rotundo que aceptó torturarse con tal de no entrar y profanar. Dice el Gaón de Vilna, sencillo, al entrar al Bet HaMikdash lleno de Kedushá, se impregnó de Kedushá, ya salió, ya no podía volver a hacer eso. Se acercó a Kadosh Baruj Hu. La influencia del lugar, la fuerza que tiene es muchísima. Es muy, muy fuerte la influencia del lugar. Hay otra historia, a ver si aquí me ayuda mi querido señor Beto, porque yo la verdad que esta historia habla de la Segunda Guerra Mundial. Hay un profesor que se llamaba Roman Pfister, no un profesor, un escritor de un libro que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Roman Pfister. Él escribió un libro que se llama Mi rostro con las heridas. Es un libro. Y él tiene otro libro que se llama El cambio del gorro por la vida. Algo así. O si quieren que les diga exactamente cómo se llama. La gorra o el precio de la vida. Así se llama. La gorra o el precio de la vida. Él cuenta que él pasó varios campos de concentración. Estuvo en Auschwitz, en Magen... ¿Cómo dijo? Majdanek. Y otro más. Bueno, él entró al campo de concentración con su papá. Con su papá él entró al campo de concentración y lo aleno al papá le dio una enfermedad y él estaba al lado de su cama en sus últimos momentos antes de morir. Él cuenta que él lo estaba viendo ya morir y él sabía que abajo de su colchón había un pedazo de pan que era un signo de vida prácticamente en esa época. Entonces, cuando vio que el papá ya estaba medio en otras, se acercó para meter la mano y vio que el papá lo volteó a ver y se impidió, no lo agarró. Efectivamente, después de unos minutos el papá falleció, lloró un poco y después metió la mano y el pan ya no estaba. Se lo habían robado. Cuenta él que el papá le dijo, en el momento ese que él se acercó, ¿ok? El papá le dijo, cuenta él que el papá le dijo así, solo voy a pedir una cosa de ti. Una sola cosa te pido. Antes de morir le dijo el papá, solo te pido una sola cosa, que seas un ser humano. Una persona consciente. No tomes decisiones en tu vida nueva, no tomes como ejemplo los campos de concentración para tu vida. Llegas a pasar esto, por favor que no te queden estos campos de concentración como símbolo, como forma de vivir. No es una forma de vivir. No adoptes las reglas de la jungla. Así le dijo el papá al hijo. Olvídate de todo lo que adquiriste aquí, la necesidad de mentir, la necesidad de engañar y también dañar al prójimo.
el irrespeto a la ley y a la rectitud, no respetar ni ley ni rectitud. Prométeme, le pidió el papá, que nunca vas a robar. Cuando él vio al papá que iba a robar, le pidió, prométeme que nunca vas a robar. Y bueno, pasó y se murió. Cuenta él que se dio cuenta que seguir la promesa del papá en los campos de concentración no había manera. Era símbolo de muerte. Y él cuenta y lo delata. Y si les voy a contar la verdad, ahí cada uno tenía que hacer lo que sea por vivir, inclusive matando a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Se veía algo normal. Era una influencia que había en el campo que te convertía en eso. Te convertías en una persona que no te valía nada más que tu vida, inclusive la vida del prójimo. Y lo dice él, me pasó. ¿Cuándo le pasó a él? Si una vez estábamos dormidos, como dormían en su búnker, se levanta a medianoche y se da cuenta que no tiene su gorro. Y eso era sabido, que la persona que no tiene su gorro, pena de muerte. Pena de muerte, ¿por qué? Porque perdiste el uniforme. Cada uno tenía que tener su gorro. Él dice, no lo pensé 2 veces. Y vi al de al lado que estaba muy dormido y le quité su gorro. Y yo sabía que lo estaba matando. Y al otro día, escuché un balazo y no volteé a ver. Pero me convertí así porque el lugar te lo exigía. La persona que vive con crueles se vuelve cruel. La persona que vive con nobles se vuelve noble. Dime con quién andas y no nada más te diré quién eres, te vuelves quien son. Te vuelves quien son esa gente. Se los digo porque nosotros somos los únicos que tenemos la decisión de en qué sociedad estar. Y según eso, vas a ser tú y tus hijos. Después no te quejes. Ay, jaja, mi hijo está en droga. ¿Quién decidió que esté ahí? Es que jaja, me está muy grave la situación porque mi esto, o mi esposo está en lo que esto. ¿Quién lo llevaba a esos lugares? Sí, pero no era con esa intención, era nada más para pasarla bien. ¿Saben qué? Les voy a decir el golpe final. Está escrito que Akadosh Baruj Hu sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim, ¿verdad? ¿Cómo lo sacó Akadosh Baruj Hu? Decimos en la Gada de Pesach. Ani, Beotzeti kol bechor, Beitzalti kol bechor bearak. Otra vez. Beotzeti etchem eretz Mitzrayim ani, velo malach. Ani velo saraf, ani velo shaliach. Ela Akadosh Baruj Hu bichodó ubeatzmo. Akadosh Baruj Hu, él solo fue el que fue a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, ¿cierto o no? Señores, ¿le faltan mensajeros a Dios para mandar? ¿No podía mandar un ángel para que saque al pueblo de Israel de Mitzrayim? ¿Por qué no lo mandó? ¿Por qué no lo mandó? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no mandó a un ángel? Que él sea el encargado de sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Trae aquí el nombre de Jajmea Kabbalah. Dios solo podía sacarlos de ahí, no por medio de un ángel, ni por medio de un nada, ni un mensajero. ¿Por qué? Kitumat Mitzrayim aita kol kaj haba. La impureza de Egipto era tan fuerte que fulan jupelet. Era 49 grados de impureza. Acheilu niklal esham malach, que si un ángel del cielo bajaba ahí, afilu hu haya nifgam ikdushato, el ángel mismo se podría convertir y dañarse por la influencia de Egipto. Un ángel del cielo por la influencia del lugar. Entonces Dios dijo, no me puedo arriesgar a mandar a un ángel, vaya a ser influenciado. ¿Qué hago? Voy yo personalmente. Por eso Akadosh Baruj Hu, él mismo sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim. Porque inclusive los ángeles pueden ser influenciados de algo que tiene influencia negativa. Nosotros seres humanos no. Con más y más razón. Y con más y más razón al lado positivo.
Uno que va a un lugar positivo se influencia de la positividad que hay ahí. Está escrito en Dora Pelagá, en Dora Maul, cuando todo el mundo se depravó, a Kadosh Baruj Hu, los ángeles se dan la historia, ¿no? Los ángeles le dijeron a Dios, déjanos a nosotros bajar, ¿para qué creaste al ser humano? Mira cómo ya se deterioró. Y Dios mandó a los ángeles, ¿y qué les pasó a esos ángeles? Estuvieron con mujeres, violaron a mujeres y de ahí salieron los... ¿Verdad o no? Inclusive un ángel tiene influencia. Miren qué bonito, algo que leí. Para no alargar mucho y ya poder cerrar este tema, bueno, esto no trae la fuente, pero lo dice algo muy bonito. ¿Cómo se dice compañero en hebreo? Javer, ¿ok? Compañero en hebreo se dice Javer. ¿De qué está compuesta la palabra Javer? ¿De qué letras? Het, Resh y Bet. ¿Estamos de acuerdo? Javer. Dice que esas palabras, si nosotros cambiamos las letras, se pueden sacar otras 3 palabras de esas letras, de Het, Resh y Bet. Está primero que nada Javer, segundo Behar, Bet, Het, Resh, Behar, que significa escoge, decide. La tercera palabra que se puede sacar de esas letras es Jereb. ¿Qué es Jereb? Espada. Y la cuarta letra que se puede sacar de esas, la cuarta palabra que se puede sacar de esas letras es Beraj, escápate. Entonces explica así: Eta Javer alenu libjor. El Javer, el compañero, lo tenemos que libjor, lo tenemos que bejar, que escoger. Javer está compuesto así porque Javer hay que bejar, lo tienes que escoger. Ahora, si es que no es bueno, Kajereb, si es malo como una espada, Beraj, escápate. Esta es la esencia de la palabra Javer. El Javer, el compañero, tiene que ser algo sano, algo bueno. Pero si es malo como un Jereb, como una espada, Beraj, escápate, porque aunque no quieras, terminas influenciándote. Y es lo que dice el Ben Ishai. El Ben Ishai trae que la palabra Rasha, ¿okay?, está compuesta de Resh, Shin, Ain. Rasha. ¿Cuáles son las palabras que le siguen a Rasha? Las letras, perdón, que le siguen a Rasha. La Resh, ¿qué letra sigue? Shin. Después de la Shin, ¿qué letra sigue? Rasha. Resh, Shin. Después de Shin, ¿cuál sigue? No. Vamos a leer Rasha. ¿Ok? Agarras Rasha y vamos a buscar una letra después de cada letra de Rasha. Después de la Resh, ¿cuál sigue? Shin. Shin, pero en el Aleph Bet, no en la palabra Rasha. ¿Ok? Entonces ponemos Resh y ponemos Shin. ¿Está bien? Después de la Shin, ¿cuál sigue? Taf. Taf. ¿Estamos de acuerdo en el abecedario? Después de la Shin, ¿cuál sigue? Después de la Resh de Rasha, ponemos la letra que sigue, es Shin. Después de la Shin, es Taf. Y después de la Ain de Rasha, ¿qué letra sigue después de Ain en el abecedario? Pei. Entonces la ponemos la Pei. Nos queda Rasha y Shutaf. Rasha y Shutaf. Lelamdeja, dice el Ben Yehoyada, el Ben Ishai, Shamitchaber la Rasha ofech liot Shutafo. El que se junta al Rasha, quiere decir que está después pegado al Rasha, se vuelve su socio en todo lo que él hace. Es socio de él en todo lo que él hace. Es la importancia de saber con quién estamos y dónde andamos. Señoras, es muy importante guiar a nuestra familia en la mejor sociedad que hay. Tristemente, muchas veces la presión social no te deja. Y la presión social te dice, bueno, lo tengo que mandar a mis hijos a esta escuela, o que vayan o que estén con esta sociedad. Escuchen bien, está prohibido exigirle a tu hijo que no haga algo que su sociedad hace. Está prohibido exigirle a tu hijo que no haga algo que su sociedad hace. ¿Entendieron o no? Si es que tú lo pusiste en esa sociedad, no le puedes impedir que haga algo porque lo estás poniendo en una prueba que seguramente no la va a pasar y no te lo va a contar. Hermana, la influencia que tiene cada lugar influye en el ser humano. Si en la materia y en los ángeles influye, en el ser humano, Kol Sheken Bekal Vajomer, con más y más razón que va a influir. Hay un Rosh, que no es así la halajá, pero para que vean la gravedad. Rabbenu Asher, que era un jajá muy grande, ¿ok? El papá del Baal HaTurim, que escribió el Tur,
que sobre el Tur está el Bet Yosef, que es Rabbi Yosef Karo, que hizo el Shulchan Aruch. ¿Okay? Se basa mucho Rabbi Yosef Karo sobre las enseñanzas del Tur. El Rosh que era el papá, es también comentarista del Talmud. Él trae en Alajot Giyur, en Alajot de conversiones, él dice algo muy interesante, que no es la alajá, no queda así la alajá, pero la ideología nada más para saber. Él dice que una pareja goy que estaba casada goy, que se quieren convertir, ok, hoy en día Baruch Hashem se convierten, reciben mitzvot, todo bien, vamos a decir real, se querían convertir bien, se convierten y se tienen que volver a casar, que Ad Moshe be Israel. Dice el Rosh, en lo le kaima et ishto, kishema yachzerun le suran. Salud. Dice el Rosh, si una pareja goy se quiere convertir, no puede volverse a casar con la esposa que estaba cuando era goy. ¿Por qué? Por cuanto de que vivieron una época no judía y no en el orden judío, puede ser de que estando juntos la influencia los regrese a eso, inclusive después de hacerse gerim. No queda así la halajá, pero vean la grandeza del Rosh, que se fijaba en todo lo que es la influencia. Por cuanto de que ellos dos pasaron épocas en la vida de que no eran Bichlal Yehudim y no se comportaban como Yehudim, y los dos estuvieron juntos, si ahorita como Yehudim siguen juntos así, puede ser de que regresen otra vez a como eran. Por eso mejor que no se sigan, o sea, que cada uno se convierta muy bien, pero que cada uno busque su lado y se case por su lado. Así dice el Rosh y lo trae como halajá, pero no concuerda la halajá hacia al final. Entonces vemos la importancia también de esto. Ustedes saben que hay tiempo todavía o ya se tienen que ir. ¿Sí? Un poquito más nada más. Hay Kenan. ¿Saben quién es Kenan? ¿Quién es Kenan? Kenan. ¿Quién era Kenan? El hijo de Ham. ¿Ok? Ham fue el que Adam Arishon, el que Noach lo maldijo. ¿Estamos de acuerdo? El hijo que maldijo porque le hizo algo no correcto según lo que pasó por ahí. Entonces lo maldijo y tuvo a Kenan. Kenan son los kenanitas. ¿Ok? Los que de ahí sale Amalek, de ahí salen. Está bien. Kenan le dejó un testamento a sus hijos, ¿sabían? Kenan le dejó un testamento a sus hijos de 5 órdenes. No es momento para expandir en eso, pero hay una clase de eso muy interesante. Las 5 órdenes que le dejó Kenan a sus hijos. ¿Cuáles son? La primera en el testamento que les dijo Kenan es Ahabu ze'etze, ámense unos a los otros. Hijos míos, tengan compañerismo y hermandad entre ustedes. Número 2, Ahabu et gezel, roben, que les guste robar. Número 3, Ahabu et zimá, que les guste la inmoralidad, ser infieles, quiéranlo. Número 4, Sinuet adonejem, odien a sus patrones. Cuando ustedes tengan un patrón trabajando, odienlo. Y número 4, Al tedaberu emet, nunca digan la verdad. Qué buen testamento, ¿no? Ok, las últimas 4 son todo, no pega la primera con las últimas. La primera es ámense, queridos hijos, ámense. Después, amen el robo, amen la infidelidad, odien a su y no hablen verdad. ¿Qué tiene que ver la primera con las últimas? Kenan era muy inteligente y sabía que para que sus hijos se mantengan con su maldad, la única forma es que estén unidos. Porque si están solos, ya se pierde la influencia. Cuando todos están juntos, están influenciados y eso ayuda a que sigan. Pero si se separan, se pierde la influencia. La fuerza de la influencia. Señoras, vemos aquí otra fuente de la fuerza. Hay muchísimo lo que hablar sobre esto. Nada más para terminar. Me dejan una fuente más de la... Y antes de esta fuente, una historia. ¿Ustedes escucharon hablar de Rav Zusha Me'anipoli? ¿No? Rav Zusha Me'anipoli era un jajá muy grande. El hermano de Rav Elimelech Milizansk. Eran 2 jajamí muy grandes, que a ellos les gustaba estar en Galut, se iban de una ciudad a otra. Hay muchas historias famosas sobre ellos. Cuentan que él llegó a Auschwitz. Él estuvo antes de la Segunda Guerra Mundial. Él llegó a Auschwitz y cuando llegó a esa ciudad no quiso entrar, se fue. Él sintió que en esa ciudad iba a haber algo. Él dijo, aquí no puedo entrar, me voy.
Así cuentan una historia. Vemos la influencia que tenía ese lugar de que Muhan le Puranut, de que estaba preparado para que lo Alenu pase algo ahí. No quiso entrar y se fue y se siguió a otro lugar de Europa. Moshe Rabbenu, se casó ¿con quién? Con Tzipora. Moshe Rabbenu vivió con su suegro Yitro. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años fue rey de Midian? Casi 60 años. Muchos años fue rey de Midian y vivió con Yitro. ¿Qué era en ese momento Yitro? Un cura. Era un cura, sacerdote. Yitro regresó en Teshuvah después de la entrega de la Torah y Yetziat Mitzrayim, por ahí. Pero hasta ese entonces, Moshe vivía con Yitro y era un cura. Su primer hijo nació estando en casa de Yitro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. En el libro Shofetim, en el Naví, Shofetim, cuenta sobre un joven, mi Bene Levi, de la descendencia de Levi, Asher ba lesharet et pislo shel Mijá, que vino a hacer avodah zará al pesel de quién? Mijá. Mijá, ¿quién era? ¿Se acuerdan quién era? Al que Moshe sacó de la pared, que le lloró a Dios, mira cómo Paró lo está enterrando, y Dios le dijo, yo sé lo que hago, y para que veas, saca para que veas lo que va a hacer. Cruzó el mar con un ídolo. Ese era Mijá. Después de que llegaron a Israel, Mijá promovió lo que es la avodah zará hacia él, hacia Pesel Mijá, hizo una estatua de él, y la gente iba y hacía avodah zará sobre él. Entonces había uno que fue a hacer la avodah zará al Pesel Mijá. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre de él? Yehonatán ben Gershón ben Menashe. Yehonatán, hijo de Gershón, hijo de Menashe. Dice la Gemara en Masejet Baba Batra, en verdad, aquí le aumentaron una letra a un nombre. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moshe? Gershón. Y aquí se llamaba este hombre Yehonatán ben Gershón ben Menashe. Le aumentaron la nun al nombre de Moshe. Si le aumentas una nun al nombre de Moshe, se dice Menashe. Para que no sea un desprecio para Moshe decir que su nieto hizo avodah zará, entonces le aumentaron una nun y pusieron Yehonatán ben Gershón ben Menashe. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el nieto de Moshe directo a hacer avodah zará de esa manera? Entonces es sabido el Midrash que trae, es sabido el Midrash que dice sobre el pasuk, Vayoel Moshe la shevet etaish. Moshe se quedó con su suegro Yitro. Dice el Midrash así, Besha'ah she'amar Moshe le Yitro tnali et Tzipora biteja le isha. En el momento que Moshe le pidió a Tzipora, a su suegro, me das la mano de tu hija, por favor, te vengo a pedir la mano. Le dice Moshe a Yitro, amarlo, le dijo Yitro, con una condición. Sí te la doy con mucho gusto, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Kabel aleja davar echad shani omer leja. Si recibes sobre la condición que te voy a decir, te la doy para que te cases con ella. Le dijo Moshe, ¿cuál es la condición? Amarlo. Le dijo Yitro a Moshe, Haben shiel leja tejilá, el primer hijo que tengas, ¿quién era? Gershom, el primer hijo que tengas, y él avodah zará. Está santificado para avodah zará. ¿Aceptas o no aceptas? Mi campa elach, después del segundo en adelante, leshem shamayim, ya haz lo que quieras con ellos. Pero el primero me lo tiene, yo soy cura, y es mi primer nieto, tengo que santificarlo, bautizarlo, anaref, todo lo que... Bueno. Bekibel alab. Moshe aceptó. Llegó Yitro y le dijo, Ishabali, júrame. Va Ishabalo y le juró. Como dice el pasuk, vayó el Moshe la shevet etaish. Lo aprenden de este pasuk. Y todas ustedes están impresionadas. Y es una pregunta salta. ¿Cómo Moshe va a aceptar y jurar sacrificar a un hijo de él para la avodah zará cuando él es que hablaba con Dios? Ya en ese entonces ya hablaba con Dios. ¿Todavía no había hablado con Dios? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Por ese man me fue con el que mató al egipcio, Ah, pero no había hablado con Dios. ¿cómo sabe? ¿Tenía contacto con Dios? ¿Tenía una altura? ¿Sabía lo que es Dios?
sabía de dónde él salió, sabía quién lo crió, quién lo salvó de casa de Paró. Obvio que sentía a Dios o no. Pudo matar a un egipcio con Shema Mefurash, se escapó de ahí porque no quería que Dios lo mande para... Él tenía ya contacto con Dios. Puede ser Panim el Panim que no hablaba, puede ser. Pero un contacto con Dios sabía y lo conocía a Dios y lo vivió. Y tú ahorita estás sacrificando un hijo tuyo para Avodat Zará. ¿Cómo es la cosa? ¿Entendieron la pregunta o no entendieron la pregunta? Es un midrash que lo trae claramente. Dicen nuestros jajamim que en verdad no fue textual. No fue textual. No fue que Moshe juró y sacrificó, sino simplemente el hecho de quedarse en casa de Yitro se considera como que si juraste sacrificar a tu hijo para Avodat Zará. Y pasó, su nieto. Pero también Gershom, parece que también Estamos hablando de Gershom. fue su hijo. El hijo no fue tan descarado como Jonatán. Gershom puede ser, la Torah no habla de Gershom. La Torah no habla de los hijos de Moshe. ¿Ustedes escucharon de eso o no? No habla de los hijos de Moshe. Tenían que ser grandes igual que ellos, ¿no? La Torah habla de los hijos de Aarón, sí, Nadab y Abiú. Eran dos tzadikim, bueno, se murieron, Beacribamesh Zara, Elazar y Tamar. Sí habla, los hijos de Moshe, la Torah no cuenta nada. ¿Por qué? Porque crecieron en una casa de Avodat Zará. La influencia no los dejó crecer como su padre. Y prácticamente cuando él estaba ahí, estaba casi jurando que va a sacrificar a su hijo para la Avodat Zará. Es lo que nos quiso transmitir los jajamim. La fuerza de la influencia del compañerismo y del lugar. Hay que tener mucho cuidado con nuestra familia, con quién están. Dejen ya las presiones, dejen ya la sociedad, véanlo por el bien de la familia de cada uno. Por el bien de cada uno. Uno dice, no, es que mi hijo tiene principios de casa. ¿Cuáles son los principios de casa? El 80% de la tele y el 20% de la hijire. No, principios de casa puede tener, pero ¿cuánto tiempo está en la casa y cuánto tiempo está afuera? ¿Qué influencia más, la casa o afuera? ¿Cuánto tiempo está en la escuela y cuánto tiempo está con los amigos y cuánto tiempo está en la casa contigo? Que tú lo influencias de verdad. La familia también. Por eso dime con quién andas y no nada más te diré quién eres, te diré cómo vas a ser. ¿Cómo vos serás? Yo te lo puedo decir. Dice el Ben Ish Hai y repetimos, Rasha, Shutaf. El que se pega al Rasha se convierte en Shutaf del Rasha. Y del Jaber, ¿qué hay que hacer con el Jaber? Hay que vejar, hay que escogerlo. Y si es Jereb y si es una espada, Beraj, hay que separarse. Hay que correr y huir de él. No les dé pena de separarse de alguien que no sea bueno. No les dé pena de separarse de alguien que no hace algo bueno, porque el único que sale mejor eres tú. Y si te quedas, perjudica. Como pueda uno que trate de llevar a la familia en el camino correcto, y así Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu, los va a proteger y los va a llevar en el camino correcto, Bezrat Hashem. Dígame. Castigó a Jacob, ¿por qué? Con Diná. No, puede ser que Diná tenía más influencia a favor que en contra. Por eso, si le hubiera dado Diná a Esab, puede ser que Diná, como tiene todos los hermanos en influencia a favor, es más fuerte que la contra. Esto también es muy importante saber. Por ejemplo, uno va a decir, si es así, yo como jajam ya no doy más derashot a gente que no están en mi nivel, porque puedo llegar ahí, porque cosas así. La definición exacta no es el momento para definirla ni para declararla, pero siempre y cuando hay una influencia mayor a Kedushá y una menor a Tumá, la Kedushá seguro que gana, aunque hay que tener mucho cuidado de la Tumá. Puede ser de que ahí Diná tenía la influencia de todos sus hermanos y su papá para bien, y Esab era único. Esab. Por eso pesaba más la parte de la Kedushá, y eso es lo que Hashem quería. Lo hubieras atraído y eso podía ser de que llegue. Bueno, que Akadosh Baruj Hu nos ayude, Bezrat Hashem,
a poder siempre estar en buena sociedad, apegados a los tzadikim, caminar con ellos para apegarnos a ellos, influenciarnos de buenas cosas y salvarnos siempre de las malas. Amén, ve amén. Muchas gracias y buenas noches.